Lección de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando oyeron los apóstoles que estaban en Jerusalén que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Habiendo estos ido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente estaban bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: en verdad os digo que quien no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que trepa por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, pastor es de las ovejas. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y él llama a sus ovejas por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no le siguen, antes huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron lo que les decía. Por lo que Jesús les volvió a decir: en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, y no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan exuberante. Laus tibi Christi. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, queridos hijos, hoy, martes de Pentecostés, 26 de mayo, la epístola es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Hechos 8:14. En este pasaje, que forma la epístola de la misa votiva del Espíritu Santo, vemos cómo los despreciados samaritanos recibían la palabra de Dios con buena voluntad, dando una nueva prueba de lo que tantas veces había dicho Jesús en favor de ellos y también de otros paganos, como el centurión y la cananea, cuya fe podía servir de ejemplo a los mismos israelitas. Así leemos el comienzo de la historia de Cornelio. Había en Cesarea un varón de nombre Cornelio, centurión de la cohorte denominada Itálica. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, daba muchas limosnas al pueblo y hacía continua oración a Dios. Este vio con toda claridad en una visión, eso de la hora nona, a un ángel de Dios que entraba a él y le decía: Cornelio. Se comienza el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 10, 1, 3. En la epístola de la misa de ayer vimos cómo este ángel de Dios le dice a Cornelio que haga llamar a San Pedro. San Pedro va a la casa de Cornelio y allí bautiza a Cornelio. Bien, Dios nos pone entonces a la vista el caso de este pagano,
a quien llama piadoso, a fin de enseñarnos que Él se reserva salvar a quien quiera. Como podemos cotejar en Romanos 9:15 y sucesivos. Y que lejos de despreciar a los de fuera, como eran considerados los samaritanos, podemos cotejar Romanos 11:18 y sucesivos, hemos de tener sentimientos de contrición como los que muestra la oración de Daniel, capítulo 9 de Daniel, sabiendo que se pide más cuenta al que mucho se dio, Lucas 12:48, y que en la red barredera entra toda clase de peces, Mateo 13:47, como en la sala del banquete, que se llenará con buenos y malos, Mateo 22:10, pero que solo quedan los que tienen el traje nupcial, Mateo 22:11 y sucesivos, siendo muchos los llamados, pero pocos los escogidos, Mateo 22:14 y Juan 15:19. ¿Y cuál es el traje nupcial, sino el de la fe viva que obra por amor, Gálatas 5:6, y vive de la esperanza, 2 Timoteo 4:8, Tito 2:13. La fe viva, la verdadera fe. No cualquier fe, atención a esto, hoy el punto crucial de nuestras vidas es preservar la verdadera fe. No vamos a poder preservar nada más que la verdadera fe. No preservaremos ni los sacramentos, no preservaremos ni los edificios de la iglesia, pero sí podemos preservar, sí podemos quedarnos con la verdadera fe, y es a eso a lo que tenemos que apuntar. Grave advertencia la de Jesús es la que da a los publicanos y a las rameras que precederán a los fariseos en el reino de Dios. Mateo 21:31. En el hecho de enviarles a los samaritanos, a Pedro y a Juan, vemos también la caridad y la sencillez de la iglesia naciente, en que los apóstoles, todos judíos, no vacilaban en mandar al mismo Papa, Pedro, y al discípulo amado, a que visiten y evangelicen a aquellos samaritanos, confirmándolos en la fe con ayuda del sacramento de la confirmación. Pedro y Juan, habiendo bajado a la Samaria, hicieron oración por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque no había aún descendido sobre ninguno de ellos, sino que tan solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 8:15-16. Tan solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, esto es, con el bautismo que los discípulos, a ejemplo del Bautista, habían administrado copiosamente ya desde que Jesús predicaba, o sea, cuando aún no había Espíritu, por cuanto Jesús no había sido todavía glorificado. Juan 7:39. El Espíritu Santo que Jesús resucitado anunció como promesa del Padre, Lucas 24:49, Hechos 1:4, para consolarnos como lo había hecho Él, Juan 14:26, Juan 16:13, bajó en Pentecostés, Hechos 2:1, después de la ascensión de Jesús, es decir, solo cuando Él, glorificado a la diestra del Padre, lo imploró para nosotros. Y solo allí pudo tener lugar el bautismo propiamente dicho, el bautismo con el Espíritu Santo, no el bautismo de Juan el Bautista, que era para arrepentimiento solamente. Hoy disfrutamos del gran misterio de la gracia que pocos aprovechan porque no lo conocen. El cristiano recibe del Padre no solo el perdón de los pecados por los méritos de Cristo,
sino que también recibe la fuerza para no pecar más mediante la gracia y los dones del Espíritu Santo. Romanos 6. Pues Él nos hace hijos de Dios, Gálatas 4:6, y el que ha nacido de Dios no peca. 1 Juan 3:9. Tal es el bautismo que iba a dar Jesús con su sangre, el bautismo en Espíritu Santo y fuego, según las palabras con que lo preanunciaba el Bautista. Entonces les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan, ya en Samaria, les impusieron a ellos las manos y recibieron el Espíritu Santo. Se trata aquí no ya del sacramento del orden, no de la ordenación de un sacerdote, como en Hechos 6:6, sino del sacramento de la confirmación. San Juan Crisóstomo observa que Felipe no había podido administrar la confirmación porque estaba reservada a los 12, es decir, a los apóstoles, es decir, a los obispos. Y él era un simple diácono, uno de los 7 diáconos. Habían recibido ya el Espíritu Santo en el bautismo, pero no en esa plenitud con que se manifestó en Pentecostés sobre los discípulos reunidos y que trascendió aquí también en carismas visibles y don de milagros, como lo nota el ambicioso Simón el Mago, que quiso comprar ese don. Bien, hasta aquí la epístola del día de hoy, martes de Pentecostés. Ven, oh Espíritu Creador, visita las almas de los tuyos, llena de tu gracia divina los corazones que tú creaste. Ven, Señor Jesús, no tardes. Ven, Santa María, con tu Hijo a reinar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.